Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los presentes y a los que nos siguen por vía streaming. Bienvenidos, presidente Alberto Núñez Feijóo y Rui Moreira, presidente de la Cámara Municipal de Oporto. Es un placer darles la bienvenida. Les doy las gracias en nombre de EFE, de parte de nuestro director de Nacional, Luis Sanz, del mío propio, que soy Ana Martínez, de la delegada de EFE en Galicia, y de los codirectores de Diálogos Galaequia, Carlos Luis Rodríguez y Ana Roca. Todos sabemos lo que tenemos en común entre Galicia y Portugal. Los ejemplos evidencian las ventajas de la colaboración y las cuestiones que están pendientes y es necesario mejorar las abordaremos a lo largo de este diálogo. He planteado una serie de bloques temáticos de los temas más candentes para intentar tratarlos todos y agilizar lo máximo posible el diálogo. El primero de ellos es la integración del eje atlántico con la conexión por tren de mercancías y pasajeros. La ministra de Cohesión de la República Portuguesa, una tocaya mía, ha expresado su interés por abrir la vía ferroviaria cara al norte hasta la frontera con Galicia. La presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, gallega, se ha expresado en el mismo sentido y los responsables políticos consideran en general este asunto una prioridad. Nos gustaría a todos saber la opinión suya sobre un tema tan fundamental. Señor presidente Feijóo. Bien, pues es evidente que la vertebración de un país, la vertebración en este caso del norte de España, Galicia y todo Portugal, tiene una relación directísima con las infraestructuras. No se puede vertebrar un territorio si ese territorio no está comunicado. Y fue clave y fue determinante para nosotros el hecho de desde que aquí, desde Coruña hasta el Algarve, podamos bajar por una vía de alta capacidad, por una autopista, que ahora ya Portugal ha desdoblado, y que ya tenemos más que la troncal, la que bajaba por Braga, Porto, Lisboa, también ahí por la costa, pero lo cierto y verdad es que eso ha sido determinante para construir una relación no solamente de vecindad, sino también económica con Portugal, y ha sido un antes y un después para nuestro desarrollo conjunto. El tema del ferrocarril es un asunto que, como se sabe, da muchos titulares y pocas concreciones. Y parece ser, en la cumbre al menos así nos lo han trasladado, que el gobierno portugués en la cumbre ibérica última ha dicho claramente que sus prioridades pasan por conectar, además de Lisboa, con Porto, conectar Porto con Braga y así conectarla con la zona de Porriño, Tui y, por tanto, entrar en el eje atlántico a través de Vigo. Eso sin duda es una excelente noticia. Hay ya distintas informaciones, hay previsiones que el gobierno portugués ha hecho oficiales y para nosotros, sin duda, es una muy buena noticia que el gobierno portugués opte de forma clara, ahora ya el alcalde nos lo podrá concretar, de forma clara por una conexión ferroviaria, tanto de mercancías como de pasajeros. En lo que a nosotros se refiere, al gobierno español, es verdad que tenemos un eje atlántico que ha venido a vertebrar Galicia y ha venido a unir por vía férrea las ciudades gallegas más importantes, Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Ourense. Nos queda todavía, obviamente, tener una conexión competitiva con Ferrol y también nos queda pues, la conexión entre Lugo y Ourense. Pero digamos que la conexión con Portugal estaba prevista, es más, estaba adjudicada la obra. Se iba a empezar con las tuneladoras y se paró. Se paró como consecuencia, me imagino, de la crisis que sufrió España entre el año 9 y 10. También se alegó que se paraba como consecuencia de que las autoridades portuguesas no tenían clara la conexión entre Porto y Tui. Lo cierto y verdad es que bueno, hemos perdido una oportunidad de tener ya una conexión hasta la frontera. Una conexión, además, que tiene una enorme importancia desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista portuario, porque sería convertir la estación de Vigo en estación pasante y no en una estación término, como es ahora, y sería, a través de un ramal con el puerto, conectar el puerto de Vigo con ferrocarril directo hacia Portugal y poder conectarlo así con Leixões y poder tener un hub, desde el punto de vista de mercancías, muy importante. Tener una conexión ferroviaria competitiva, unir los puertos, el puerto de Vigo, que también
es inevitable hablar, estando en Coruña, de la conexión ferroviaria del puerto exterior a ese corredor atlántico, que es fundamental para que el puerto sea competitivo y para rentabilizar más de 1.000 millones de euros que se han invertido de dinero público en el puerto exterior de Coruña. Es imprescindible que esa conexión ferroviaria de 140, 150 millones de euros se pueda acometer y se deba de acometer, y por supuesto no dejar caducar la declaración de impacto ambiental, que caduca, si no recuerdo mal, en junio del año 2021. Por consiguiente, el corredor atlántico y nuestra conexión con Portugal es una conexión estratégica. Necesitamos ese corredor y necesitamos sacar las mercancías de la fachada atlántica, y tanto Leixões como Vigo, Coruña, son los tres, junto con Villagarcía y Ferrol, son estas posibilidades portuarias que nos ofrece nuestra ubicación geográfica, ¿no? Por consiguiente, yo lo único que puedo certificar pues, es que ha habido retrasos, sigue habiendo retrasos en toda esta ejecución de infraestructuras, y espero que, si el impulso del gobierno portugués es un impulso definitivo, es un impulso prioritario en los fondos que Portugal accederá como miembro de la Unión Europea, espero que se animen las autoridades españolas, porque realmente sería un grave error seguir sin conexión ferroviaria del puerto exterior de Coruña, un grave error seguir sin una salida sur en Vigo que nos conecte con Portugal, y, en definitiva, un grave error para Galicia el no incorporarnos a un corredor ferroviario que posibilitaría seguir trabajando en productividad, en competitividad de nuestra economía, y también ahora, con la incorporación de Portugal, pues con la zona norte, que es la zona más rica, la zona más próspera y la zona con mayor actividad económica de todo Portugal. Siempre que se habla de ferrocarril, nosotros en Oporto tenemos siempre la cuestión si se va a hacer o no, porque hoy en ferrocarril entre Porto y Lisboa tarda 2 horas y media. Es lo mismo que hace 45 años, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la línea es una línea que está llena, porque hay muchas ciudades, hay muchos transportes de mercancía, y claramente es necesaria una segunda línea, lo que es una fantástica noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque si no habría un problema en Lisboa, no tendríamos línea. Quiere decir que el gobierno portugués sabe hoy que tiene que hacer una nueva línea entre Lisboa y Porto, totalmente nueva, y claro, tiene que ser una línea que liberte la línea actual para mercancías. La línea actual será para mercancías y para suburbanos, y la nueva línea, una línea en AVE entre Porto y Lisboa. Y lo que estamos hablando con el gobierno portugués es que esa línea tiene que tener una idea, un ideal, de hacer la conexión hasta la frontera, por el aeropuerto de Oporto, por Braga, hasta Tui. Y ahí, esta es una ilusión que creo que ahora podemos hablar y podemos empezar a proyectar la línea. Va a tardar casi 7 u 8 años. Una línea por el Atlántico portugués no es fácil, exactamente como aquí, pero es importante empezar los trabajos. ¿Y por qué hablemos de la economía? Es importante porque para nosotros, entre el norte de Portugal y Galicia, lo importante será siempre la relación económica, que creció mucho, pero que en este momento necesita de infraestructuras para crecer más. Y nosotros tenemos un gran proyecto común, que es la cadena de valor europeo. Esta crisis, con todo lo terror de la crisis, ha demostrado que Europa necesita de cadenas de valor. Nosotros no podemos creer que Europa es solamente un territorio terciario de servicios. Tiene que ser más. Tiene que continuar a tener industria. Esta industria, en este proyecto, Galicia y Portugal, el norte de Portugal, pueden hacer mucho. Nosotros tenemos muchas industrias que colaboran unas con las otras. Sector automóvil, claramente. Tenemos que hacer más en el sector alimentar. Tenemos que tener una idea diferente de todas estas conexiones, como dos partes que se juntan para una nueva apuesta en la industria.
Esta crisis, repito, demuestra que la idea que nosotros podemos ser competitivos solamente con servicios no es verdad. La China, los chineses siguen creando sus cadenas de valor. Y Europa ha comprendido en esta crisis que tiene que hacerlo. Y para lo hacer, nosotros, el norte de Portugal y Galicia, tenemos aquí es una apuesta. Es un tema que va a tardar probablemente 6, 7 años. Tenemos las universidades que nos pueden ayudar, pero no se puede hacer. Tenemos puertos, tenemos aeropuertos, tenemos casi todo, pero lo que no tenemos es la facilidad de esta conexión. Y por tanto yo creo que en este momento es imposible acreditar que vaya a tardar 20 años, porque esperamos hace 20 años. Hace 20 años los dos gobiernos en una cumbre ibérica han decidido de construir esta línea y después una línea en T hasta Madrid. En este momento no hay nada. Por tanto, no sé quién va a hacerlo, pero a nosotros nos dicen que de Europa vienen billones y será mejor que esos millones sean para inversiones productivas y no en inversiones no productivas. Los gobiernos de Portugal y de España tienen que entender que esta es probablemente la última oportunidad para hacerlo. Nosotros vivimos en dos países que tienen una fiscalidad que no es competitiva en Europa. Punto. Lo que creo que sería importante sería en la fiscalidad de las empresas pensar que en este momento hay muchas empresas que están descapitalizadas por la crisis. Y cómo volver a crecer, no es posible hacerlo solamente con crédito bancario, con todo el respeto que tengo por los bancos. No es posible. Las empresas van a tener que se recapitalizar porque si no van a ser vendidas a grupos extranjeros, a grupos de investidores extranjeros. Yo no tengo nada contra los investidores extranjeros cuando se quieren quedar. El problema en este momento es lo que se llama vulture capital, capital abutre. Hay muchos fondos que están mirando empresas portuguesas y diciendo, en este momento están con un problema, podemos comprarlas por nada. Y lo que quieren hacer es destruir esas empresas, partirlas y venderlas en partes, como jamón. Para nosotros lo importante sería mantener las empresas que estaban bien antes de la crisis, que estaban bien en marzo, hace un año o hace 9 meses, y pensar cómo garantir que estas empresas van a continuar en las manos que antes estaban trabajando bien, cómo mantener esos pequeños grupos económicos, lo que nosotros llamamos los campeones ocultos. No son las mega empresas van a resistir, no son las muy pequeñas empresas. Las muy pequeñas empresas tienen una otra flexibilidad, son las empresas de la mediana. Estos campeones ocultos en la industria que han perdido en estos meses la capacidad de hacer las inversiones que van a tener que hacer en los años que vienen. ¿Cómo hacerlo? Yo conozco solamente 2 maneras. Una es un fondo soberano, donde el Estado entra en las empresas y garantiza durante 2, 3, 4, 5 años max, y al final de 5 años tiene que salir, vender a los propietarios o vender en el mercado. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad son las cuestiones fiscales y decir que los resultados, los lucros de las empresas que se quedan en la empresa, que no son distribuidos, no pagan impuestos. Yo creo que es importante no solamente hablar de los grandes impuestos, que por supuesto, pero ni un alcalde, a pesar de que los alcaldes en Portugal tienen más competencias en algunos casos que los alcaldes españoles, ni los presidentes autonómicos podemos, en fin, dar muchos consejos al gobierno central, pero la pregunta es ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros impuestos y con nuestras capacidades tributarias, ¿no? Bueno, yo después de estudiar y de estar en la comisión de la Eurorregión, de presidirla unos años alternos entre mi colega portugués y el presidente de la Xunta, pues he visto que los ayuntamientos portugueses son mucho más ambiciosos que los ayuntamientos españoles. Los ayuntamientos portugueses tienen una orientación mucho más comercial, mucho más industrial,
mucho más pragmático que los gobiernos locales españoles, estoy hablando con carácter general. No hay duda, no me cabe la menor duda. Las cosas que hace el gobierno de Porto no las hace ningún alcalde en Galicia. El alcalde de Porto pues acaba de aprobar vacaciones fiscales en su ayuntamiento hasta el 30 de diciembre del año 2021. Yo no conozco ningún alcalde gallego importante desde el punto de vista poblacional que haya tomado esa decisión. No es una decisión menor, es todo un mensaje al pequeño comercio, un mensaje a la hostelería, un mensaje en definitiva a todos los actores de una ciudad, y una ciudad es un pulmón económico muy importante desde el punto de vista de empleo y desde el punto de vista de negocio. No solamente son los impuestos, sino es cómo se gestiona las inversiones en una ciudad. Una de las cosas que me ha sorprendido al alcalde de Porto, ya hace años, cuando nos conocimos, es que me dijo, oye, yo las licencias urbanísticas las doy en días, no en meses, en días. Y a tal efecto tengo un acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Caminos, cosa que me sorprendió, con la universidad, la escuela de ingenieros, que me informan todas las licencias y una vez que vienen informadas, si vienen informadas de común acuerdo, pues los funcionarios del ayuntamiento lo consideran como un informe prácticamente vinculante y se emite la licencia en tiempo real. El dinero embalsado, bloqueado en los ayuntamientos en materia de licencias urbanísticas es inmenso. Y de hecho, cuando un portal que tenemos en la Xunta, el Don Business, que cuando alguien quiere hacer una inversión, automáticamente lo metemos en un portal de transparencia y sabe dónde está su expediente. En la dirección general esta, la consejería aquella, y cuando vas a ver exactamente dónde están los expedientes, el 70% de los expedientes que se inician en la comunidad autónoma y que necesitan autorización municipal, el 70% de los expedientes está pendiente de autorización municipal, normalmente de licencia. Por tanto, los temas fiscales, pues el tener una inversión parada durante mucho tiempo es el mayor de los impuestos, porque lo que te imposibilita es hacer esa inversión. Por consiguiente, entiendo yo que tenemos que tener una visión mucho más cercana al resultado que al procedimiento. Y el objetivo de las administraciones públicas españolas no es obtener un resultado, sino cumplir el procedimiento, con independencia que el cumplimiento del procedimiento te lleve a no obtener el resultado. Por consiguiente, los temas tributarios, que sin duda tienen una enorme trascendencia, yo diría que los temas procedimentales tienen todavía una mayor importancia desde el punto de vista de un inversor. Y los temas menores, la suma de todos ellos, son los grandes temas. Las inversiones estratégicas, las inversiones específicas, siempre se le busca un marco de bien porque entran en una ayuda europea, bien porque entran en un programa estatal, bien porque están incentivadas por la comunidad autónoma, pero aquellas inversiones micro, aquellas inversiones que realmente establecen cadenas tractoras y que suponen el arraigo de una empresa o de un emprendedor que puede ser pequeño y que dentro de unos años será grande, tiene mucho que ver con la disponibilidad de las administraciones públicas para facilitar las inversiones. Nosotros hemos intentado crear una red de ayuntamientos emprendedores que solamente se les pide una cosa. Oiga, cuando haya una nueva inversión en su término municipal, rebájele usted el impuesto, todos los impuestos, para captar un inversor. Rebájele usted el IBI, rebaje el impuesto de actividades económicas, rebaje la licencia de obra. Y cuando ya el inversor esté captado y cuando ya ese inversor empiece a crear empleo, pues al año X, al año 2, al año 3 o al año 4, paga todos sus impuestos con normalidad, ya tiene población que consume y por tanto que compra vivienda y que consume en los supermercados y en los comercios de la zona y generamos toda una atracción. No hemos conseguido que ninguna ciudad entre en este proyecto.
Es verdad que han entrado por aquí, lo tengo por aquí, unos 130 ayuntamientos, todos ayuntamientos medianos o pequeños. Los ayuntamientos que entran en este proyecto, por parte de la Xunta de Galicia, tienen prioridad para todas las subvenciones. Por tanto, estamos colaborando con ellos. Si un ayuntamiento es emprendedor, es decir, si un ayuntamiento rebaja los impuestos en las primeras inversiones, tiene prioridad en todos los programas de todas las consellerías de la comunidad autónoma. Otro de los problemas que tenemos es el tamaño de los ayuntamientos. En Portugal, me decía el alcalde ayer por la noche, que tuve el placer de volver a cenar con él, hay 207 ayuntamientos en Portugal. En Galicia, 313. Y le comentaba al alcalde, un poco para que me valorase y que me tuviese en valor. Dijo, oye, yo he sido capaz de fusionar 4 ayuntamientos en Galicia. Cuando llegué había 315 y ahora hay 313. Evidentemente, ayuntamientos pequeños. Bueno, esta planta municipal es una planta muy difícil de gestionar desde el punto de vista de una inversión y desde el punto de vista de la gestión económica del siglo XXI, de la década de la digitalización. Seguimos con plantas municipales del siglo XIX. Por tanto, esto es muy complejo. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho, a pesar de que financiamos los planes generales de ordenación urbana, a pesar de que inyectamos dinero incluso a las ciudades para que hagan su planeamiento, pues más del 60% de los ayuntamientos gallegos no tienen plan general de ordenación urbana actualizado. Esto, en mi opinión, es tan importante como los impuestos. Pero, en fin, por si acaso alguien cree que no quiero pronunciarme sobre los impuestos, sí digo, vamos a ver, dentro de la cesta de impuestos que tiene la comunidad autónoma, nosotros hemos prácticamente eliminado el impuesto de sucesiones. 99,9% de los gallegos no pagan el impuesto de sucesiones. Estoy convencido que el 0,1% no está de acuerdo, pero el 99,9% no lo paga. Ahora nos ha surgido un nuevo pleito, algo sorprendente. Y el pleito que tenemos en este momento con el Gobierno central es una propuesta Esquerra Republicana de Cataluña que dice que las aportaciones intervivos, las aportaciones de la herencia, que es una figura del derecho civil gallego y que están exentas del pago de sucesiones, han llegado al convencimiento de que Esquerra Republicana no le gusta, al Gobierno no le gusta, y nos están haciendo una ley para que las aportaciones intervivos de la herencia paguen en el impuesto de la renta. Es decir, que si un padre deja a su hijo un inmueble de hasta 1 millón de euros, que es lo que está exento, pues resulta que el hijo, por recibir ese inmueble intervivos, como una herencia anticipada, que está exento desde el punto de vista de sucesiones, no lo está desde el punto de vista de la renta. Bueno, esto es un disparate importante, porque claro, que Esquerra Republicana de Cataluña venga a regularizar nuestras capacidades fiscales y tributarias y que un partido como este no respete el derecho civil el derecho civil de Galicia, pues hombre, es cuando menos sorprendente. Y yo espero que el Gobierno se dé cuenta que esto no tiene ningún sentido y que pare esta reforma tributaria. Por tanto, el impuesto de sucesiones lo tenemos claro, el impuesto de transmisiones y otros jurídicos documentados, pues acabamos de adoptar ahora decisiones en la ley de reactivación, en la ley de recuperación de tierra agraria, lo estamos bajando para inversiones específicas. Y hay una cosa que aquí no se le da la importancia que en mi opinión tiene, y yo espero que en el futuro sí. Galicia es la única comunidad autónoma que ha eximido de impuestos a cualquier tipo de transmisión de tierra agraria o forestal. No se pagan impuestos por comprar, vender o permutar en el ámbito agrario. Creo que eso es un tema muy importante y que si somos capaces de movilizar con la ley de recuperación de tierra agraria y empezamos a hacer polígonos agroforestales. Nadie discute que se pueda hacer un polígono industrial. El polígono de Morás de 1,5 millones de metros cuadrados, nadie discute que se pueda hacer. Y la pregunta es, ¿y por qué no se puede hacer un polígono agrario de 1,5 millones de metros cuadrados? ¿Por qué no? Si se puede hacer un polígono industrial para poner fábricas o para poner naves, ¿por qué no se puede hacer el mismo polígono para poner y plantar vino
o madera certificada. Creo que esa ley va a ser muy importante y ahí también se hace rebajas en el impuesto de transmisiones y en el impuesto de patrimonio documentados y se mantiene los impuestos cero con carácter general. Y pues está el impuesto de patrimonio, que además es un impuesto que últimamente ha cogido mucho interés. El impuesto de patrimonio es un impuesto, en mi opinión, es un impuesto injusto y de hecho, salvo que esté en un error, España creo que es el único país de la Unión Europea que lo tiene. Es un impuesto injusto, insisto, y entiendo que deberíamos de reformar la cesta de impuestos y el impuesto de patrimonio debería de suprimirse. Yo no discuto si las rentas que devengan patrimonio deben de tener un incremento en el impuesto a la renta, probablemente, pero lo que está claro es que el impuesto de patrimonio está tensionando las comunidades autónomas. Un impuesto que suprimió el presidente Zapatero y que pues, volvió otra vez a reactivarlo y que a mí me gustaría suprimirlo. Solamente digo que el impuesto de patrimonio supone para Galicia unos 100 millones de euros de recaudación y que en este momento, como presidente de la comunidad, no puedo, digamos que, renunciar a ese ingreso porque lo necesito para los servicios públicos. Hemos renunciado al impuesto de sucesiones y a los impuestos del rural, pero no al impuesto de patrimonio. Pero más que los impuestos, al menos en mi experiencia, me pone mucho más nervioso la lentitud, el poco interés de estar orientados hacia la facilitación de las inversiones, la burocratización de los temas y sobre todo de todo tipo de licencias. En fin, todo este tipo de cuestiones me parecen muy importantes y yo aquí sí que creo que los colegas portugueses sí nos están dando toda una lección de pragmatismo, una lección de orientarse hacia la inversión y es una cuestión que veo con mucha envidia, con sana envidia, y que me gustaría aprender de los gobiernos portugueses su rapidez y su orientación hacia el resultado y menos hacia el cumplimiento estricto de un procedimiento que conlleva muchas veces la imposibilidad de obtener el resultado. Bueno, están dejando varios titulares y complejo está siendo el término más repetido y vamos a pasar ahora a un tema que también lo es, que se trata de los fondos europeos, que deben ser una oportunidad y precisamente necesitan orientación al resultado. ¿Van a poner en marcha ustedes mecanismos conjuntos que favorezcan proyectos prioritarios para Galicia y el norte de Portugal? Nosotros no podemos idealizar, no podemos cambiar las decisiones de los negocios con la Unión Europea. Y para mí tendríamos que hacer inversiones, sector privado y tecnología, ciencia, porque es un poco la economía circular. Todo que se pueda hacer inversiones en las universidades para proyectos de interés económico futuro sería para mí lo que deberíamos hacer en ese momento. Pues ahora vamos a saber lo que pasa aquí, presidente Feijóo. Bien, bueno, el alcalde así lo refería, los fondos europeos están, al menos el gran fondo, el Next Generation, está enfocado para los Estados miembros y son los Estados miembros los que presentan las candidaturas ante la Comisión. Por tanto, el resto de actores, administración local o administración autonómica, pues no tenemos la capacidad para presentar esos proyectos, pero sí tenemos la responsabilidad de intentar asesorar o proponer a nuestro Gobierno central qué creemos que debemos de hacer, conociendo el territorio y conociendo nuestra propia musculatura industrial y nuestras prioridades. Bueno, en Galicia, durante la primera ola ya constituimos una comisión de expertos, y nos ha ido bien en el ámbito sanitario, con un comité clínico muy solvente, riguroso a veces, pero es necesario ser riguroso, sobre todo cuando se habla de temas fundamentales como es los temas epidemiológicos y los tratamientos ante una pandemia tan compleja como esta. Y hemos constituido, como digo, un segundo comité de expertos durante la pandemia.
Y hicimos un documento, mejor dicho, ellos hicieron un documento inicialmente que fue muy útil y que después el Gobierno de España fue, digamos que, adaptando semanas posteriores a lo que ya el primer diagnóstico del Comité de Expertos Gallegos planteaba para la economía, que se basaba, el primer término fundamental era liquidez. Hay que conseguir liquidez, porque si no conseguimos liquidez, las empresas se ahogan y las empresas no resistirán, ¿no? Y ahí vinieron los créditos ICO, etcétera. Bueno, hicimos una serie de consideraciones y el Gobierno a los 60 días, en junio, el Gobierno de la Xunta hace una recomposición de su presupuesto y destina 2.500 millones de euros a la pandemia, a los efectos económicos de la pandemia. 2.500 millones que movilizan más de 3.000 millones, de los cuales estamos en este momento, pues, en fin, gestionando y viviendo, ¿no? Eso nos ha costado 84 millones de euros. La ayuda a autónomos y ayuda a hostelería nos ha costado 84 millones de euros que hemos pagado con esa recomposición presupuestaria de más de 2.000 millones de euros. Ya estamos en la segunda ola y estamos ya en un contexto de fondos europeos. Bueno, volvimos a hacer un trabajo parecido, ¿no? Y nosotros hemos presentado unos proyectos. ¿Qué nos tememos? Nos tememos que se pierda una ocasión y la única oportunidad que tiene la economía española para reactivar y volver a un PIB previo al COVID en el año 21-22, 23 como mucho. Si perdemos los 70.000 millones de ayudas directas, más los 70.000 millones de préstamos, y destinamos ese dinero a hacer proyectos más cosméticos o estéticos que estructurales, perderemos una grandísima oportunidad. Es importante el turismo, el año 21 será Año Santo otra vez, está la potenciación del Douro. ¿Cómo podemos aprovechar acciones turísticas conjuntas? Tenemos claramente que vender productos diferentes y eso ha sido un suceso del turismo del norte de Portugal durante el verano, vender lo turismo fuera de los grandes centros, en las fincas, en el Douro, lo turismo más cultural, un turismo más patrimonial, un turismo más natural, y ahí sí tenemos mucho que hacer en conjunto. Y claro, con el ano del Xacobeo se pueden contar con nosotros para ayudar a promover una promoción conjunta, no solamente porque hay muchos portugueses del norte de Portugal que pasan sus vacaciones en Galicia, como yo, y muchos de Galicia que pasan las vacaciones en Portugal. Por tanto, para nosotros, los gallegos, es turismo interno. Efectivamente, creo que tenemos que dedicarnos al turismo nacional, que no es un tema menor, y también espero, al menos así lo vemos con los turoperadores y con las grandes cadenas hoteleras, Galicia, norte de Portugal, después de la pandemia, será destinos más interesantes de lo que eran antes de la pandemia. Desaprovechar para felicitar la visión estratégica que ha tenido Porto con su aeropuerto y también felicitar a los empresarios de Porto. He de reconocer que en los últimos 10 años el aeropuerto de Porto ha tenido una expansión excepcional, y es el aeropuerto internacional más cercano a Galicia, sin duda. Y probablemente podamos viajar pues, a muchos lugares que algunos de ellos podríamos hacerlo desde Galicia si hubiésemos coordinado nuestra política aeroportuaria.